arde un petrolero en el estrecho de Hormuz y humo negro cubre el mar. Los mercados se ponen nerviosos de inmediato, el precio del petróleo sube y el mundo vuelve a sentir que conoce el principal problema de esta guerra. Por el estrecho de Hormuz transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas mundial. Tras varios ataques a barcos civiles, es nuevamente uno de los lugares más peligrosos del mundo. Sin embargo, los países de la península arábiga en ese momento no ven a los petroleros ni a los barriles. Con el aliento contenido, también observan otra amenaza de la que se habla mucho menos. No porque sea menor, sino porque es aún más aterradora. En Bahrein, un dron iraní ya dañó una instalación de refinación y precisamente estas plantas mantienen literalmente con vida a gran parte del Golfo. Para los árabes, la verdadera catástrofe no llegaría en el momento en que suba el precio del petróleo. Llegaría en el momento en que la guerra se derrame por completo en el agua. Y es precisamente por eso que hoy en la región flota en el aire la pregunta de si Irán ya mostró todas sus cartas o si todavía guarda su as bajo la manga. Las monarquías árabes son ricas, pero sorprendentemente frágiles. No es por el petróleo, los rascacielos ni el presupuesto militar. Se trata del agua. Esta región es una de las más secas del planeta. Los recursos naturales son limitados. Y las grandes ciudades dependen de obtener agua potable del mar. Los países del Golfo Pérsico poseen casi la mitad de la capacidad mundial de desalinización, aunque representan menos del 1% de la población mundial. Por eso, la desalinización es más que una tecnología. Es la arteria de la vida cotidiana. En Kuwait más del 90%, en Omán 80% y 6% y en Arabia Saudita 70% del agua potable es desalinizada. Eso significa que cuando se acaba el petróleo, el país se queda sin dinero. Cuando falta agua, el problema afecta a hogares, hospitales, industrias y el funcionamiento de las ciudades. Por eso las plantas desalinizadoras son un punto débil tan sensible. La mayoría se encuentran en la costa, a menudo cerca de puertos, plantas de energía y otra infraestructura importante. Son concentradas, difíciles de reemplazar y, si fueran atacadas simultáneamente, en algunos estados pequeños del Golfo, el problema pasaría rápidamente de militar a crisis existencial. Y ya no es solo teoría. La intervención en Bahrein mostró que la desalinización sigue vigente. No es una infraestructura civil intocable, sino un objetivo posible en situaciones extremas. Por eso, atacar plantas de desalinización sería un nivel distinto de guerra. Ya no solo habría presión sobre comercio, petróleo o puertos, sino intervención directa en la supervivencia civil de países enteros. Los analistas han advertido durante mucho tiempo que en los países más pequeños del Golfo Pérsico, las reservas de agua de emergencia son limitadas, y que, en caso de una interrupción grave, habría que imponer restricciones estrictas al consumo muy rápidamente. Cerrarían parques acuáticos, limitarían el llenado de piscinas y el problema pasaría rápido a la industria, agricultura y vida diaria de las ciudades. Associated Press recuerda que un análisis previo de la CIA advirtió que ataques a plantas desalinizadoras podrían causar una crisis nacional en algunos estados y, si la interrupción continúa, las consecuencias durarían meses. Si Irán atacara repetidamente estas instalaciones, sería un cambio político y legal fundamental. Ya no sería solo una escalada en el Golfo, sino un ataque a infraestructura clave para el agua potable de millones. Por eso, hoy en la región no ven la desalinización solo como un tema técnico, sino como un punto tras el cual esta guerra podría volverse mucho más oscura y peligrosa. La manera en que Irán lleva la guerra se refleja en la situación del estrecho de Hormuz. No es necesario cerrar el estrecho ni detener todos los barcos. A Teherán le basta con convertirlo en un lugar por el que el mundo empiece a temer navegar. Reuters escribe sobre ataques a embarcaciones civiles, sobre aproximadamente una docena de minas colocadas en el estrecho y también sobre que Irán empezó a afirmar que los barcos deben coordinar su paso con su marina. Eso ya no es solo presión militar. Eso busca que el estrecho de Hormuz combine amenaza de ataque, señal política y pánico económico. Y aún más revelador es la manera en que Irán lo está haciendo. No con un solo golpe, sino aumentando el riesgo.
A veces hay un ataque a un barco, otras veces aparecen minas. Luego cambia la retórica y las compañías navieras empiezan a reaccionar de una manera que, hace apenas unas semanas, solo habrían hecho en una película absurda. Associated Press describe que algunos buques comerciales empezaron a identificarse como chinos en los sistemas de rastreo solo para reducir la probabilidad de convertirse en un objetivo. Ese es un detalle muy importante porque muestra que en el estrecho de Hormuz ya no solo se lucha contra los barcos, se está luchando contra la propia sensación de seguridad. Esa es justo la táctica iraní, no requieren un bloqueo total, solo necesita que el comercio suba de precio. Las aseguradoras se asusten y las tripulaciones actúen diferente, haciendo que cruzar el estrecho parezca riesgoso. Por el estrecho de Hormuz pasa una quinta parte del petróleo y gas natural licuado mundial, lo que afecta no solo a los petroleros, sino también a bolsas, gobiernos y economías fuera del Golfo Pérsico. Hormuz es una palanca que Irán ya usa abiertamente. Y es precisamente por eso que hoy en las metrópolis árabes crece aún más la preocupación de que Teherán algún día no aplique esa misma lógica a un lugar aún más sensible para ellos, el agua. Y por eso, precisamente en esto, empieza a verse que no se trata de una serie de golpes aleatorios, sino de una lógica bastante clara. Irán lleva años preparándose para que frente a un adversario más fuerte, no luche de forma clásica, sino asimétrica. No busca dominar pronto el cielo ni el mar. Lo que busca es encarecerle la guerra al adversario, ampliar el campo de batalla y obligarlo a lidiar al mismo tiempo con petroleros, puertos, bases, infraestructura civil y la tensión en los mercados. Análisis estratégicos anteriores sobre la forma de luchar de Irán ya contaban exactamente con esto. Con minas, misiles antibuque, pequeñas lanchas de ataque, ataques a la logística y presión sobre los puntos más sensibles en el Golfo Pérsico. Por eso el agua y el estrecho de Hormuz no son dos temas separados, son dos ramas de la misma doctrina. El estrecho de Hormuz muestra cómo Irán puede alterar el comercio, transporte y precios de energía. Al mismo tiempo, el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, ya pidió abiertamente que siga cerrado como palanca contra Estados Unidos e Israel. Esto es importante porque evidencia que la presión sobre este estrecho ya no es solo vista por Occidente, sino parte de la retórica del nuevo liderazgo en Teherán. Sin embargo, al mismo tiempo, el embajador iraní ante la ONU afirma lo contrario y dice que Irán no quiere cerrar el estrecho de Hormuz, así que Teherán está jugando un doble juego en este momento. Por fuera tranquiliza, pero desde el nivel más alto sigue manteniendo la amenaza sobre la mesa. Por eso, hoy en las metrópolis árabes se preguntan cuántos petroleros más arderán y hasta dónde subirá el precio del petróleo. También enfrentan una pregunta más incómoda. ¿Y si lo que ahora vemos en Hormuz no es solo la primera capa visible de la estrategia iraní? ¿Y si el verdadero as bajo la manga, un ataque a puntos clave para los estados del Golfo, Teherán aún lo tiene reservado? Y ahí está la respuesta de por qué Irán ataca así. No es porque piense que va a derrotar a los Estados Unidos o a sus aliados en una guerra convencional. Sabe dónde les duele más. En Hormuz puede afectar el comercio mundial y la energía. En el Golfo, a través del agua, puede afectar el funcionamiento mismo de los estados árabes. Y además de eso, tiene toda una serie de otras palancas. Ataques a bases, presión en puertos, nerviosismo inversionista y temor civil. Todo esto es parte de un solo modelo de lucha, donde no se busca una victoria rápida, sino que el adversario pague un precio mayor por cada día extra de conflicto. Hoy, en las metrópolis árabes, el estrecho de Hormuz no es solo una vía petrolera ni la desalinización solo infraestructura técnica. Las ven como puntos clave para que Irán convierta una guerra regional en un problema existencial. Eso es quizá lo más aterrador de esta guerra. La verdadera presión no es solo cuando explota un misil. También ocurre cuando países descubren la fragilidad de los pilares de su vida diaria. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para no perderte los próximos. Apoya mi trabajo donando y recomendando el video para que llegue a más personas. Gracias.